Buenos días. Vamos a estar compartiendo en este espacio de intercambio de experiencias, de saberes, que nos ha proporcionado el evento Compomá en Granma y al cual queremos agradecer esta oportunidad, nuestras experiencias sobre la educación a distancia. Estas experiencias no solamente son mías, sino que son de un conjunto de docentes que llevan muchos años trabajando en la formación de estudiantes de manera integral, buscando no solamente impartir conocimientos propios de cada materia, sino también enseñarlos a utilizar herramientas de su siglo, de su tiempo, para poder gestionar mejor su conocimiento. Es nuestra responsabilidad lograr que nuestros estudiantes las competencias tecnológicas que ya poseen muchos de ellos las puedan utilizar para autoaprender, para autogestionar, para poder organizar y planificar su propio proceso de aprendizaje. Mi nombre es Yolanda Soler Pellicer, trabajo en el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma y por muchos años fui docente de la Universidad de Granma, de lo cual me siento muy satisfecha y muy orgullosa. Entonces vamos a estar compartiendo hoy sobre la educación a distancia como oportunidad y reto en la formación continua. Una de las transformaciones radicales que se han producido en la enseñanza en los últimos tiempos ha venido como consecuencia de la fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones educativas. Sin embargo, esta presencia no ha venido siempre acompañada de planes de formación para las docentes, como consecuencia, en algunos casos, de la falta de apoyo institucional, de tiempo, de recursos o incluso de la falta de planes de formación. Esta situación no solamente se ha corroborado en Cuba, en nuestro país, sino que también ha sido plasmada en diferentes ocasiones por autores y docentes en el mundo entero. Cuando la formación se ha llevado a cabo, en ocasiones se ha realizado bajo modelos centrados más en aspectos instrumentales y tecnológicos que en las dimensiones pedagógicas y didácticas. De esta situación a nivel mundial se deriva un inadecuado uso de la tecnología como medio de enseñanza, aspecto importante que incluso hoy, después de los retos que nos impuso la pandemia, se siguen detectando en muchos países, incluso países desarrollados. ¿Por qué? Porque usar mal la tecnología implica no llevar a cabo, aparejado al uso de la misma, la utilización de métodos, estrategias, objetos de aprendizaje que nos permitan diseñar la formación teniendo en cuenta los contextos tecnológicos de nuestros alumnos, las necesidades, los propósitos de la asignatura o curso que estamos impartiendo y las competencias que nuestros estudiantes deben adquirir en cualquier nivel de enseñanza. Para dar cumplimiento a este propósito de la UNESCO de formación continua, de formación durante toda la vida, debemos aplicar y conocer nosotros los docentes diferentes conceptos que se están manejando a nivel mundial y modelos que desde finales del siglo pasado han estado formando parte de la planificación y el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel mundial. Uno de estos conceptos derivado de este desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones lo constituye la competencia digital docente. Esta competencia no se refiere solamente a procesos formativos centrados únicamente en el manejo instrumental de la tecnología. Diversos autores han hablado sobre la importancia de esta competencia y la definen. Por ejemplo, Nieto y colaboradores en el 2017 plantea que es una competencia transversal que se relaciona con las otras grandes competencias docentes, las que todos conocemos desde siempre, ¿verdad? Sin embargo, también Flores y Roy en el 19 la plantean como una competencia multidimensional y puede ser definida como la capacidad para movilizar aquellas habilidades y destrezas que permiten buscar, seleccionar críticamente, obtener y procesar información relevante, haciendo uso de estas tecnologías para transformarla en conocimiento, al mismo tiempo que se es capaz de comunicar dicha información a través del uso de diferentes soportes tecnológicos, sobre todas las cosas actuando con responsabilidad, respetando las normas socialmente establecidas
y aprovechando estas herramientas para informarse, aprender, resolver problemas y comunicarse en distintos escenarios de interacción. Todo esto ha llevado a que en diferentes áreas geográficas se hayan definido marcos de competencia para el docente del siglo XXI. Estas competencias se consideran prioritarias en la actualidad. Existen muchos marcos de competencias para el docente en el siglo XXI. Uno de los más importantes y más utilizados y difundidos es el marco de la Unión Europea. Con relación a la competencia digital docente, plantea 6 áreas competenciales. La primera, compromiso profesional, recursos digitales, pedagogía digital, evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital a nuestros estudiantes. El marco de la UNESCO, como organización que rige la educación a nivel mundial, plantea que esta competencia es necesaria para que los docentes ayuden a sus estudiantes a convertirse en ciudadanos colaborativos, creativos, innovadores, comprometidos y resolutivos. Nos parece que es realmente nuestro papel, el objeto por el cual nosotros trabajamos, la meta a la que queremos llegar, pero para poder llegar a ella nosotros tenemos que comprender las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la política educativa. Tenemos que ser capaces de diseñar currículos y la evaluación utilizando las mismas, tener en cuenta la pedagogía necesaria para este tipo de enseñanza, aplicar las habilidades digitales que hemos alcanzado, organizar y administrar nuestro proceso de enseñanza y lograr el aprendizaje profesional. Son metas altísimas, pero son las metas que van definiendo al docente del siglo XXI. Por su parte, en España también proponen diferentes competencias, como son, por ejemplo, la de información y alfabetización informacional, la comunicación y colaboración, creación de contenido digital importantísimo. En este tiempo que vamos a estar compartiendo, vamos a volver en varias ocasiones sobre el mismo tema, porque la creación de contenido digital es vital en este proceso, la seguridad y la resolución de problemas. El Reino Unido plantea 7 áreas clave, y fíjense que yo insisto en mencionar las de diferentes marcos, porque si se fijan, el área pedagógica, la dimensión pedagógica está presente en todas. En el Reino Unido, por ejemplo, plantean la planificación pedagógica, el enfoque pedagógico, la empleabilidad del alumnado, es decir, el compromiso, la responsabilidad del alumno con su propio proceso de aprendizaje, la enseñanza específica, individual, diferenciada, tener en cuenta la evaluación con el uso de las TIC, la accesibilidad e inclusión y lograr el autodesarrollo. Para cada uno de ellos se establecen 3 niveles: la exploración, la adaptación y el líder. Ya en América Latina, por ejemplo, en Colombia, se proponen las competencias tecnológicas, las comunicativas, importantes, de nuevo la pedagógica, la de gestión y la de investigación. Y para ello los niveles serían el docente explorador, el integrador y finalmente el innovador. En Chile se propone también la dimensión tecnológica, la pedagógica, la gestión, el desarrollo y la responsabilidad, y la social, ética y laboral y legal. Bien, en esta imagen nosotros queremos mostrarle cómo el hecho de que las competencias digitales docentes no solamente son para el docente, porque él irradia hacia el alumno, hacia la institución y también hacia el sistema educativo en general y hacia la sociedad. Y en esta imagen podemos ver cómo en el centro siempre va a estar el alumno y por supuesto el docente que facilita ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula se nota la planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes tanto presenciales como virtuales, el desarrollo y la conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas, tanto presenciales como en red, porque hay varias modalidades, lo vamos a ver más adelante. En el aula también es imprescindible la orientación,
en cualquier modalidad de educación a distancia o mediada por tecnología, en la modalidad que sea, la orientación al alumno, la guía y el proceso de evaluación definido claramente es imprescindible para lograr un proceso mediado por tecnología que sea exitoso. Bien, ya a nivel de la institución, pues el compromiso de la gestión del crecimiento y desarrollo de estos docentes con el apoyo de las TIC. A nivel del sistema educativo, es necesario que existan las pautas para lograr que este docente vaya creciendo en conocimientos y actualización a través de la investigación, de la innovación pedagógica, con el uso de las tecnologías. Y obviamente las tecnologías ya han alcanzado un carácter ubicuo, están en todas partes. Por tanto, a nivel social, si nosotros logramos formar un profesional de este siglo, no importa en el perfil que se haya graduado, nosotros vamos a tener un profesional comprometido con la actualización de la información, con la gestión del conocimiento en todos los aspectos de la vida. Por tanto, las competencias digitales docentes están en un proceso constante de adaptación a los cambios del entorno, por lo que este proceso de aprendizaje de la competencia digital nunca va a ser un proceso cerrado, sino recurrente y continuo. Las competencias digitales docentes ya se han estudiado y por muchos autores se han dividido en tres grandes grupos. Las competencias digitales básicas, que son aquellas en las que logramos un acercamiento y una integración y obtenemos una alfabetización básica para poder conocer, comprender e identificar las potencialidades que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un segundo nivel, que son ya las competencias en las que hemos logrado una profundización a través de la exploración intensiva, la experimentación, la aplicación de estas tecnologías en la actividad docente. Y, por supuesto, con esto hemos logrado ampliar un repertorio estratégico para alcanzar mayor efectividad en la aplicación didáctica de estas estrategias y en la evaluación. Por último, las competencias digitales docentes en un nivel superior ya implican la generación de conocimiento, es decir, el uso de estas competencias, el uso de las tecnologías, nos van a permitir no solo para nosotros, sino también para nuestros alumnos lograr la generación del conocimiento, que se va a manifestar en creación de este mismo conocimiento de manera creativa e innovadora, como un hecho educativo que va a aumentar la capacidad de elevar el nivel de aprendizaje y de gestión del conocimiento y por supuesto va a tener un impacto importante en el contexto social en el que se desarrollan nuestros estudiantes. Se han definido, la UNESCO definió los 5 pilares de la competencia digital docente. Hemos hecho referencia a algunos de ellos, tanto en la definición de competencia digital como en la referencia a los marcos, a los diferentes marcos definidos por diferentes países. El primero se refiere a la informatización y alfabetización informacional. Este es el primer paso. El segundo, la comunicación y elaboración de contenidos, de recursos, es vital, es importante. Sin esto no podemos mantener una comunicación efectiva con nuestros alumnos. La creación de contenido digital, la seguridad que tengan los estudiantes y también la información que le ofrecemos para que exista una ética adecuada en este proceso. Y, por supuesto, que utilicemos métodos y vías para que esta información no sea fría, no sea un repositorio de recursos de información que agobie al estudiante, sino que le permita, con la guía y la orientación del docente, lograr incorporar ese contenido nuevo a la resolución de problemas, para que tenga significado, para que sirva, para que la pregunta ¿para qué me imparten este contenido? Jamás lo escuchemos nosotros en nuestra aula. En Cuba se ha trabajado ya desde hace muchos años con diferentes modalidades de educación a distancia. Un ejemplo clásico lo tenemos en las teleclases. Creo que en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, esto ha sido mucho más evidente. A nivel de la enseñanza superior, pues se han trabajado diferentes plataformas desde el siglo pasado, con microcampus y otras. En estos momentos se trabaja mucho con Moodle, pero también con otras plataformas
de teleformación. Es decir, ha sido un interés de nuestras instituciones educativas en todos los niveles utilizar las tecnologías. Ahora bien, no siempre el uso de estas tecnologías ha tenido el impacto que se esperaba o que se deseaba. Por ejemplo, las teleclases no tienen interacción. Cuando se usaba o se usa la televisión en el aula, la interacción mediada por el docente es limitada. Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios que se han realizado en los últimos tiempos. En el nivel preuniversitario se observa más o menos la misma situación, lo que quizás incorporan nuevas herramientas para la búsqueda de información. En el nivel universitario, como les decía, se han utilizado plataformas, sistemas de administración del aprendizaje, pero en muchas ocasiones se convierten en repositorios y no se utilizan las funcionalidades para desarrollar actividades evaluativas y de comunicación, y todo se convierte en un lugar a donde el estudiante va a bajar información que quizás no entienda la utilidad que tiene si nosotros no le orientamos el para qué se necesita estudiar. Una mirada a la formación del docente de estos tiempos es importante, y aquí vamos a hacer una pausa. Sabemos que en el evento van a habilitar diferentes canales para mantener la interacción, para poder intercambiar todos nosotros como docentes según el aspecto que más nos interese, más nos motive de estas conferencias y de estas temáticas. Yo quisiera que cuando ustedes escucharan esta charla que yo les estoy dando, ustedes se preguntaran: ¿cómo uso las TIC en el aula, en mi proceso docente? ¿Cuándo las uso? ¿En qué proceso? ¿Planifico el uso de las tecnologías en todas las etapas del proceso de formación? ¿He recibido capacitación adecuada para que hoy yo me haya podido vislumbrar en cualquiera de las etapas que acabamos de mencionar sobre las competencias digitales docentes? ¿Satisface esta formación mis necesidades de actualización en este contexto que estamos viviendo en la actualidad? ¿A quién le imparto yo docencia utilizando las tecnologías? ¿A niños de primaria de nivel básico? ¿A adolescentes de nivel secundario? ¿A muchachos ya de preuniversitario o a jóvenes que están estudiando una carrera universitaria? ¿Utilizo los recursos adecuados que me ofrecen las tecnologías? ¿Las uso para lograr el intercambio y la colaboración? ¿Conozco las modalidades que más se adaptan a mi asignatura y a mi contexto tecnológico? Bien, estas son preguntas que ojalá podamos ir compartiendo esta experiencia cuando se abran los canales de intercambio. En los tiempos que hemos vivido con la educación a distancia, se ha abierto una puerta para que en época de pandemia no se detuviera de manera total la formación en todos los niveles de enseñanza. Es decir, yo creo que hoy negar el papel de las tecnologías en la formación en cualquier nivel, incluido por supuesto el posgraduado, sería negar lo evidente, negar lo que hemos estado mirando en estos dos últimos años. La tecnología ha sido el puente para lograr la formación continua a nivel global. Y es por eso que es una mediadora entre lo que conocemos desde siempre, la formación presencial, y a la que muchos docentes con cierta edad nos aferramos a veces, porque creemos y sentimos que el calor humano solamente se ve en un aula cuando vemos a los alumnos de manera presencial. Y no nos damos cuenta que la tecnología tiene un recurso importantísimo, que son los recursos para el intercambio y la comunicación. Hay miles de anécdotas donde se ha logrado el acercamiento y el acompañamiento en un proceso desarrollado a través de plataformas mediadas por tecnología. Todo está en el empeño que le pongamos, ¿no? Y en el conocimiento que tengamos de esas plataformas. Porque en este contexto social, político, económico y cultural en el que nosotros estamos viviendo, donde se han dado la globalización, se habla de sociedad del conocimiento, de las TIC, en muchos países de la multiculturalidad, los sistemas educacionales convencionales no están
a la altura para atender las demandas del servicio de educación continua y las exigencias que eh, nos ha impuesto la pandemia de la COVID-19 que estamos todavía viviendo. Entonces, decir que la educación a distancia frente a estos desafíos se rige como una alternativa viable, lo hemos comprobado, eficaz también se ha comprobado, y flexible. Flexible no porque el alumno y el profesor hacen lo que quieren o porque se deja que el alumno no entregue en tiempo sus actividades. Flexible porque el proceso se desarrolla de manera sincrónica o no, o asincrónica, respetando el tiempo. El alumno es capaz de autorregular el tiempo en el que va a trabajar, en el que va a responder, en el que va a estudiar. Flexible porque se respetan los horarios y el ritmo del estudiante. Además recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y también de la evaluación. Obvio que permite superar los obstáculos de espacio-tiempo. En esta época de pandemia eso fue vital. Y algo muy importante, no propone entregar al estudiante un conocimiento terminado, sino que a través de las actividades problemáticas, de las situaciones que nosotros les pongamos a los estudiantes, vamos a lograr desarrollar habilidades en ellos y proporcionarles métodos y estrategias para que puedan apropiarse y construir los conocimientos según sus necesidades. Bueno, aquí yo les presento, no me voy a detener, solamente para que vean una gráfica de cómo ha ido evolucionando desde 1850 la educación a distancia hasta los tiempos actuales, ¿verdad? Los tiempos actuales en los que no solamente se ha integrado todo el conocimiento sobre este tipo de modalidades que se han logrado a nivel de la historia, sino que se han logrado integrar diferentes herramientas tecnológicas para poder lograr los propósitos que se necesitaban en este tiempo tan difícil de aislamiento social. Se han integrado plataformas de teleformación, se han logrado integrar canales de comunicación a estas plataformas, se han hecho un uso para la educación masivo de plataformas de videoconferencias para tener en algunos momentos el contacto sincrónico presencial a través de las tecnologías con nuestros estudiantes. Y es por eso que hoy se puede hablar de modalidades en contextos híbridos, donde en dependencia de las facilidades que tengamos del uso de la tecnología, así será la modalidad que vamos a escoger. Bueno, de educación a distancia existen muchísimas definiciones. Yo les voy a mencionar solo dos. Una, la de García Aretio, uno de los grandes gurús de la educación a distancia a nivel mundial. Él plantea que es un sistema tecnológico, es cierto, pero fíjense, tecnológico de comunicación bidireccional o multidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos, importantísimos, volvemos a los recursos, y el apoyo de una organización y tutoría, los docentes, vitales, que separados físicamente de los estudiantes propician en estos un aprendizaje independiente, pero también cooperativo. Por su parte, Cavero, otro de los grandes de la educación a distancia, plantea que es un conjunto de estrategias pedagógicas y mecanismos de comunicación que vinculan a los docentes tutores con los estudiantes para desarrollar actividades de enseñanza y de aprendizaje. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, pero también muy difícil. Existen diferentes modalidades, ya lo veníamos hablando. Está la modalidad virtual, el learning, totalmente virtual, no hay presencialidad en ningún momento. La modalidad mixta, semipresencial o blended learning, la modalidad de mobile learning, pero todas estas modalidades se pueden ir combinando, como ya hemos visto, en dependencia del contexto tecnológico, del escenario tecnológico que tengamos, y se pueden integrar además a otras múltiples herramientas tecnológicas, como son, por ejemplo, las plataformas de teleformación, pero en los últimos tiempos a las redes sociales, que como en este evento nos van a permitir lograr el intercambio tan necesario. Y por supuesto las aplicaciones de videoconferencias que han adquirido una importancia vital en los últimos tiempos. Las características de este tipo de educación ya lo hemos estado viendo.
Pero importante es saber que el protagonista es el estudiante. ¿Por qué? Porque él se autorregula, él autogestiona el aprendizaje. Si logramos esto, tenemos el éxito en la mano. Si logramos preparar, diseñar, implementar recursos educativos adecuados, logramos también el éxito. Por tanto, la planificación sistemática y rigurosa, tanto a nivel institucional como en el nivel pedagógico, es vital. Otra característica, la separación física del estudiante y el docente, ya hablamos de la autonomía, el uso de los recursos, aprovechar los recursos tecnológicos que nos ofrece la herramienta o las herramientas que estamos usando. El apoyo y la tutoría mediada es vital y se puede. El debate entre qué es mejor y más humano, una enseñanza presencial o una enseñanza mediada por tecnología, yo pienso que perdió totalmente su sentido. Utilizar las herramientas de comunicación que nos ofrecen es acercarnos al alumno. Todos los días usamos un chat, todos los días utilizamos una red social para acercarnos a amigos, a conocidos, a profesionales, para acercarnos al conocimiento, para acercarnos y tocar el saber en cualquier esfera, en la turística, en la cultural, en la de entretenimiento, en la científica, en la académica. Si logramos eso y para nosotros ya forma parte de la vida, ¿cómo no lo vamos a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Con estudiantes que son nativos digitales, enseñémoslos a usar eso que ya dominan tecnológicamente para aprender. Por tanto, la interacción y la tutoría mediada por tecnología es posible y yo diría que es casi el 50% del éxito de un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología. Pero bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones hablamos y escuchamos de fallos, de dudas, de barreras, de negarnos a un cambio de paradigma porque falla. Pero preguntarnos siempre las causas de una derrota, de un fallo en un proceso, es vital. Ya se han hecho estudios y, por ejemplo, se habla mucho y es real de que un diseño inadecuado y un exceso de actividades y evaluaciones es causa de fallo en el proceso. Que el facilitador nos responda con inmediatez a las dudas y comentarios de sus alumnos, es decir, un acompañamiento inadecuado. Materiales y recursos de aprendizaje no acordes al contenido ni que tengan una orientación para el estudio. No se diagnostican adecuadamente los escenarios tecnológicos de los alumnos y sus características y conocimientos previos. No se tienen en cuenta lo orientado por el modelo de diseño instruccional que se ha elegido, y aquí me voy a detener. En ocasiones nuestros docentes extrapolan los materiales, los contenidos que estamos dando de manera presencial a las plataformas o a los recursos tecnológicos que estamos utilizando para desarrollar nuestro proceso mediado por tecnología. Y existen modelos que rigen el diseño de un curso a distancia, en cualquier modalidad, y se llama diseño instruccional, y existen modelos que ayudan al docente a guiar este proceso de planificación. Otro aspecto es que la interacción no tiene en cuenta el factor afectivo, es decir, sí, la tecnología es fría, no es una persona, pero la pasión, el cariño, el deseo de que nuestros alumnos crezcan como personas, eso lo ponemos nosotros, y lo ponemos nosotros a través de la tecnología. Y eso depende ya de las competencias. Las competencias del docente también incluyen el saber ser y convivir con otros. Mediada por tecnología es una exigencia de nuestro tiempo. Que no exista una guía de aprendizaje que les permita al alumno conocer en cada etapa qué debe estudiar, para qué, con qué recursos puede aprender de los que están a su disposición, qué competencias va a lograr y cómo se integran a las que ya adquirió, y por último, cómo se les va a evaluar. Es importantísima la evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología. Puede estar disponible para que el estudiante la conozca desde el primer día de clase, porque precisamente se está buscando que cada estudiante resuelva el problema
el problema de su perfil en el posgrado es mucho más fácil, pero que él sienta la necesidad de utilizar este contenido nuevo que le estamos dando para la solución de un problema de su perfil es una responsabilidad nuestra. Por tanto, ¿qué es necesario para desarrollar un proceso mediado por tecnología que sea exitoso? Un diseño instruccional adecuado, guías de aprendizaje que orienten a los cursistas, a los estudiantes. Aquí yo les presento un ejemplo de diseño instruccional basado en el modelo ADI. El modelo ADI es un modelo que parte del análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. No nos vamos a detener mucho en ello, pero sí les digo que en el análisis hay que tener en cuenta todos los aspectos, tanto del alumno, del docente, de la materia que vamos a impartir, como también, y muy importante, del escenario tecnológico presente en los alumnos, que no todos, en el caso del posgrado, no todos tienen por qué tener el mismo escenario tecnológico, y también en el pregrado, porque no todas las personas en nuestro país, por ejemplo, tienen acceso a la información utilizando las mismas tecnologías. El diseño es vital, por supuesto ya la implementación de todo lo diseñado en la plataforma que se escoja y la evaluación, como ya hemos dicho. Tiene en cuenta las dimensiones pedagógicas, la dimensión de diseño y la tecnológica. Un ejemplo de diseño instruccional, fíjense. Aquí yo les presento un ejemplo de un curso que se impartió a docentes, se impartió, es decir, se diseñó con un enfoque por competencia. Es decir, yo quiero lograr competencias digitales docentes y este curso está diseñado no basado en objetivos, sino en un enfoque por competencia. Bien, el curso se titula Competencias digitales de los docentes en el siglo XXI. Desde el primer momento se definen cuáles son las competencias a lograr y cuál es el propósito general del curso. Bien, esto forma parte del análisis, por supuesto. En el análisis vendrían los datos generales del curso, los datos del facilitador, la descripción del curso. Bien, eso ahí vendría también todo el análisis de la realidad, del contexto tecnológico que van a tener estudiantes y docentes. Muy bien, ya vendría el diseño. Bueno, yo les decía que era un curso, es de posgrado, por supuesto, es un curso basado en competencias. Por tanto, cada uno de los temas tiene, por supuesto, qué competencia disciplinar se va a lograr, qué propósito va a tener cada tema, el contenido a impartir, las estrategias de aprendizaje que se van a lograr, qué tecnologías o recursos se van a utilizar, qué producto se va a obtener. Y fíjense, aquí en amarillo está el producto, por ejemplo, en este caso es un documento en Word. Sin embargo, en amarillo, ¿qué está? ¿Qué herramienta de la plataforma que ya yo definí que voy a utilizar, yo voy a plantear para poder hacer efectivo este producto? Por tanto, en este caso, ¿qué yo voy a usar? Voy a usar un foro de la plataforma Moodle para que los estudiantes me suban al foro su trabajo, su documento, con la actividad específica que yo les pedía. Y por supuesto, porque un foro, porque no solamente me van a subir el documento, sino que yo también les voy a pedir que cada alumno entre a las actividades, al foro de sus compañeros, revise la actividad, la comente, la evalúe. ¿Por qué? Porque lo más importante es que desde el primer momento yo les voy a dar los criterios con los que los voy a evaluar. ¿Y cómo los voy a evaluar? En este caso, con la coevaluación. Y así para todas las actividades y todos los temas, hasta llegar al taller final. Si se fijan en el taller final, miren el tema, soy un docente del siglo XXI, se supone que ya hemos alcanzado determinadas competencias disciplinares que nos llevan a hablar de una competencia digital docente. Al final, ¿qué yo voy a lograr? El montaje de un curso virtual en una plataforma, en dependencia a las plataformas y a las necesidades de cada uno de los cursistas. Y muy importante, yo voy a tener en cuenta la encuesta de retroalimentación y de evaluación del curso, que va a tener, por supuesto, el peso va a ser el juicio personal de cada uno. Y bueno, la bibliografía, como ya estamos acostumbrados. Un ejemplo de guía de aprendizaje, mírenlo aquí, es el mismo curso. Bueno, una breve reseña, la presentación,
la información general del curso, que incluye la dirección de la plataforma, cuándo comienza, cuándo termina, cómo van a recibir su acreditación, es decir, su certificado, cuál es el propósito del curso, cuántos temas tiene. Por cada uno de los temas, fíjense, por cada uno de los temas se va a definir el propósito del tema, el material didáctico que se les va a presentar. Si se fijan, no es agobiar, porque va a haber otros materiales que son de apoyo, pero los básicos son estos que yo les estoy presentando aquí. Este tema va a tener una evaluación, fíjense, que es el foro del que hablamos ahorita. Se le va a decir la necesidad, todo lo que tienen que buscar, cuál va a ser la evidencia de aprendizaje y qué se va a tener en cuenta para evaluar esa actividad. Y así para todos los temas, para todos hasta el taller final. En el taller final, una motivación. Vamos a evaluar creatividad. Una pista, usa TIC. Es decir, de muchas maneras nosotros incluso podemos motivar, no importa la edad que tenga. El elemento lúdico en la educación a distancia es muy importante. Por último, escogemos y ya implementamos en la plataforma, y yo aquí les traigo un ejemplo de mi centro. El Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma, pues ha diseñado ya diferentes cursos a distancia. Aquí yo les tengo un ejemplo de uno, en el que se capacitó a los consultores en el uso de las plataformas de teleformación para los procesos de asesoría y de capacitación que se realizan básicamente en las empresas. Porque bueno, nosotros somos un centro de interfaz entre ciencia y empresa. ¿Qué recomendamos finalmente? En dependencia del resultado del análisis, es decir, de los escenarios tecnológicos que tienen los alumnos y de sus características, se pueden usar las plataformas con todas sus funcionalidades. Integrar canales de comunicación para el intercambio, como los que pongo aquí de ejemplo, realizar actividades sincrónicas usando plataformas de videoconferencias, para talleres, presentación de evaluaciones finales, conferencias. Y sobre todas las cosas, comprender, incorporar a nuestro hacer cada día que la educación a distancia es un método o sistema educativo de formación independiente no presencial, mediada por diversas tecnologías. Los especialistas la definen como la enseñanza y aprendizaje planificado. Hoy no hacen falta defensores de la educación a distancia. Bueno, nosotros somos unos apasionados de la educación a distancia porque hemos comprobado en nuestra propia vida su efectividad. Pero bueno, la situación que hemos vivido con la pandemia se ha encargado de darle la razón a la importancia que tiene la educación a distancia mediada por tecnología. En medio de un mundo paralizado, la educación no podía detenerse. Y la educación mediada por tecnología, la educación a distancia híbrida, ha logrado mantener y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos a nivel mundial, incluido el primario, el básico. Ha permitido además integrar herramientas y recursos para elevar la interacción y evaluación del proceso. Hoy no podríamos hablar de enseñanza-aprendizaje sin la presencia de la educación a distancia y cualquiera de sus modalidades. Por último, todos los docentes somos puentes de comunicación. Acerquemos estos puentes a los medios del siglo XXI, a los medios que dominan nuestros alumnos, pero que no les han enseñado a usar para aprender, para gestionar conocimientos, para investigar, en fin, para crecer como personas y profesionales. Es nuestro reto, pero también es nuestra oportunidad. No la desaprovechemos. Los espero en el canal que defina el evento para intercambiar sobre nuestras experiencias como docentes del siglo XXI, que usamos la tecnología para poder mediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales que estamos formando en el siglo XXI. Muchísimas gracias y éxitos en el evento.